El Salvador ha avanzado en los mecanismos de transparencia en el uso de los recursos públicos, pero sigue existiendo preocupación por algunos casos donde existiría opacidad, como es el caso del organismo de inteligencia del Estado. ¿Qué acciones nuevas deben desarrollarse para cerrar espacios a la discrecionalidad o el mal manejo de los recursos de los contribuyentes? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana. Vamos a conversar con nuestras invitadas de hoy sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, desde luego, los fondos del organismo de inteligencia del Estado, cómo se maneja los recursos públicos ahí en Casa Presidencial, de la transparencia en términos generales, ¿no? Importante, sobre todo porque estamos con un gobierno que apenas tiene, 28 días de haber iniciado administración, pero se sugiere que inicia con página en blanco. Y bueno, es importante hablar con nuestras invitadas entonces de cómo se plantea este tema frente a los próximos 5 años con la nueva administración de Nayib Bukele. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Jessica Estrada. Ella es la directora de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Jessica, bienvenida. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Un gusto, William. Muchas gracias. Bueno, excelente. También agradecemos a Sonia Hernández. Ella es abogada de la oficina o del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, también de FUNDE. Sonia, bienvenida. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, excelente. Creo que es importante que comencemos entonces. Ustedes, como FUNDE han presentado esta semana un recurso de inconstitucionalidad que tiene que ver con un artículo específico, debo entender, y ustedes me lo aclararán si es más extenso que eso, sobre la ley del organismo de inteligencia del Estado. Hablan ustedes de inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley del organismo de inteligencia del Estado y artículo 12 que tiene que ver más esto con el reglamento, que son entonces como dos cosas en el mismo sentido, ¿no? Pero bueno, Jessica, comenzar contigo entonces, ¿cómo se plantea esto en términos de la inconstitucionalidad? Y quizás es importante tener antes de llegar a la parte específica de inconstitucionalidad, el contexto de qué es lo que ha estado ocurriendo hasta hoy. Sí, claro, William. Nosotros desde FUNDE hemos venido dando seguimiento al uso de los gastos reservados en Presidencia de la República desde hace poco más de 2 años. Y lo que hemos visto es que existe mucha discrecionalidad en el manejo de estos fondos. Y lo que posibilita reservar gastos en Presidencia de la República es la ley del organismo de inteligencia del Estado, que le brinda muchísimas potestades al presidente de la República y sobre la cual hemos venido insistiendo que es necesario incorporar mecanismos para mejorar la transparencia y también la rendición de cuentas en torno a estos fondos. Hace un par de años que nosotros comenzamos a sacar información al respecto, solicitamos, por ejemplo, datos sobre cuánto tiene Presidencia utilizando para gastos reservados con respecto a lo que tiene la policía y el Ministerio de Defensa, que son las instituciones que por mandato constitucional les corresponden las labores de inteligencia para temas de seguridad principalmente. Sí. Entonces uno se pregunta primero cuáles son las labores de inteligencia que se están realizando desde Presidencia de la República y que ameritan que los fondos que se han otorgado en algunos años es incluso de más del 40 veces lo que se le otorga a la policía o al Ministerio de Defensa. Entonces, si se están otorgando tantos recursos, y eso que hemos visto que se han reducido al menos un poco, pero siguen siendo bastantes fondos los que van ahí. Este año, por ejemplo, en el presupuesto se aprobaron 30 millones de dólares y es la primera vez que se incluye una partida en la que se indica específicamente que es para gastos relacionados con el funcionamiento del OIE. Sí, y que esto ya se consideró en el anteproyecto de presupuesto general de la Nación del año pasado, que sería el actual que está en vigencia, ¿no? O sea, por lo menos ahora sí se conoce una cantidad, que son 3 millones. Porque esa fue una de las recomendaciones que hicimos justamente el año pasado, porque no se contaba ni siquiera con un rubro
que nos permitiera saber cuánto se está destinando a esto, y de pronto encontrábamos gastos reservados ubicados en partidas para servicios generales y arrendamientos, por ejemplo. Sí, ahora, bien, Jessica, quienes nos están viendo en este momento, por ejemplo, ¿cómo deben entender o cómo debe comprenderse el concepto de gastos reservados? Porque uno piensa, obviamente no estamos hablando de gastos reservados, más no discrecionales, pero ¿qué es el gasto reservados? ¿O es una figura tan amplia que ahí cabe de todo y por lo tanto a la hora de que se pueda pedir información o tener algún acceso a información, hay entonces la posibilidad de que se bloquee o se oculte información? Bueno, si atendemos lo que indica la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, sabemos que los gastos pueden reservarse, o la información referente a determinados gastos puede reservarse si se trata de temas que pueden atentar contra la seguridad nacional o violentar derechos de algunas personas. Entonces, existen criterios para considerar información reservada, en este caso los gastos, y lo que permite que Presidencia pueda decir nosotros tenemos derecho de alguna manera a reservar información es justamente la ley del organismo de inteligencia del Estado. El resto de información que maneja Presidencia o el presupuesto que ellos tienen por regla general debe ser de acceso público para todos los salvadoreños y tendríamos que poder tener la capacidad de realizar control social sobre ello. Entonces, la inconstitucionalidad que nosotros hemos planteado está en torno a los artículos que ya usted mencionaba, principalmente el 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, en la que dice que toda la información y documentos producidos por el OIE debe ser reservada, y nosotros lo que venimos cuestionando desde ya hace varios meses es que no toda la información que ellos producen debe ser reservada. Sí hay justificación suficiente para reservar parte de esta información, pero por ejemplo el gasto que se incurre para pagar personal no atenta, que me brinden esa información no atenta contra la seguridad de nadie de los que está dentro del OIE. Entonces lo que nosotros queremos es que se declare inconstitucionalidad sobre la reserva total en sí a esta información. Sí, creo que esta parte también es importante, Sonia. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en términos, porque vaya, organismo de inteligencia del Estado justamente es eso, es inteligencia del Estado, y esa inteligencia hay que desarrollarla en algunos momentos con exceso de discrecionalidad. Me refiero en términos de guardar que es información que no puede ser pública. De repente tiene que ser alguna operación que tiene que ver con, no sé, un espionaje o operaciones encubiertas, digamos. O sea, pero entonces, ¿cómo hacer para que, digamos, esa información no necesariamente, o sea, no se puede hacer público eso, pero qué es lo que, hasta dónde se puede llegar en términos de las facultades que debería tener la ley y la necesidad de esa máxima que siempre hay alrededor de esto de que todo debe ser público? Sí, gracias. Lo que pasa es que la reserva en cuanto a la información, los fondos, planes y todo eso que maneja la ley del organismo del Estado es contra nosotros lo que estamos batiendo en esta inconstitucionalidad, ¿verdad? La Constitución ya establece en su artículo 168, en donde dice que los planes militares y todo lo que tenga que ver con la seguridad pública y de la ciudadanía, defensa del Estado, eso sí tiene que ser reservado totalmente y solo se usa a conocimiento del presidente, ¿verdad? Y a conocimiento de la Asamblea si el presidente lo hace a su criterio, conocimiento de la Asamblea, pero siempre bajo la secretividad. Pero la ley del organismo del Estado, lo que atacamos, el artículo 8, es eso, que todo es lo que está reservado. Y no es así, porque donde tiene que ver presupuesto, personal y otros tipos de acciones que pueda desarrollar la inteligencia, no necesariamente tienen que estar reservados. Ya el instituto en resoluciones anteriores ha resuelto bajo este tema siempre sobre el derecho de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información establece los parámetros de máxima publicidad, también reserva y confidencialidad. Pero todo el tema que relaciona a Presidencia sobre manejo de gastos reservados, manejos de fondos distribuidos al organismo de inteligencia del Estado, está reservado. Ya el instituto estableció de que lo hacen de una manera genérica, absoluta, y es contra eso lo que nosotros venimos queriendo gestionar siempre por medio del acceso a la información pública, como muchos ciudadanos lo han venido haciendo, solicitando información de este carácter.
¿verdad? Siempre para poner como prueba cómo reacciona Presidencia ante este tipo de solicitudes, y donde se ha establecido también precedentes de la Sala de lo Constitucional, donde dice de que no se puede tener de menos el derecho de acceso a la información pública de un ciudadano ante una solicitud. Bueno, excelente. Nos vamos a quedar en ese punto. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos con nuestras invitadas en estudio en este viernes. Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, y también Sonia Hernández, abogada de ALAC, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde. Bien, me late tengo una curiosidad, Jessica, y es, por ejemplo, voy a hablar de un caso, ¿no?, que no es necesariamente de OIE, pero que tiene que ver con la Policía Nacional Civil, cuando desarrollan una operación encubierta. Por ejemplo, si efectivos de antinarcóticos se involucran en una operación, claro, en un momento determinado tienen que hacer una compra de droga, por ejemplo, con operaciones encubiertas, y ese dinero de repente, obviamente, de repente se pierde, ¿no? Porque es un dinero que lo entregan solo es para ir detectando el origen y hacia dónde se fluye el dinero y cómo se moviliza esa droga, por ejemplo. Estoy especulando sin duda alguna, ¿no?, pero intentando poner un ejemplo, un ensayo, para decir qué puede ocurrir en ese caso, porque vaya, un reporte puede indicar, bueno, en esta operación gastamos, no sé, 50, 100 mil dólares, pero pues sí, tampoco se va a ir a pedir una operación encubierta la entrega de facturas. Entonces, ¿hasta dónde llega esa parte de saber conocer el uso de información que es muy reservada y que tiene que ver con ese tipo de operaciones? Bueno, por llevar un caso extremo, digo. Sí, claro. El ejemplo en sí de la policía creo que es muy atinado como para decir de qué manera se puede justificar que una información sea reservada y que puede ser muy delicada conocerla, y por tanto no debe permitirse acceso a esa información porque puede estropear los planes, por ejemplo. Pero para el caso del organismo de inteligencia de Estado que se encuentra en casa presidencial, es más difícil nosotros como ciudadanos, e incluso asumiendo para qué lo pueden estar utilizando, imaginarnos para qué se están destinando todos estos fondos, y que amerita que sean muchísimo más altos que lo que se le entrega a la policía o al Ministerio de Defensa para operaciones de inteligencia. Para empezar, tendríamos que tener muy claro y bien definido para nosotros poder confirmar que desde Presidencia no se están asumiendo labores que le competirían a la policía o a Defensa, por ejemplo, que también sería otra cuestión delicada de abordar. Pero como desconocemos qué es lo que se ha estado haciendo en Presidencia con los fondos del organismo de inteligencia del Estado, es importante tener lineamientos básicos y establecer, por ejemplo, me han entregado 30 millones para el caso de este año, y de esos 10 millones es para personal, 10 millones se utilizan para operaciones encubiertas, y los otros 10 millones son para alquiler de oficina, poniendo cifras hipotéticas. Entonces, ese tipo de información es lo mínimo a lo que deberíamos acceder sin tener el riesgo o correr el riesgo de estropear planes estratégicos, tanto desde el OIE o cualquier otra oficina de inteligencia. El problema es que nosotros hemos venido dando seguimiento más a ese tema por los sonados casos de corrupción que hemos tenido en años anteriores, que involucran al expresidente Mauricio Funes, al expresidente Antonio Saca, y que este mecanismo de poder reservar información y que al final se sustrajo mucho dinero que fue asignado al organismo de inteligencia del Estado, que de esta manera se ha justificado, y que sumaron más de 600 millones de dólares que no se utilizaron para propósitos que tuvieran que ver con inteligencia del Estado, precisamente. Entonces, al ver de qué manera se ha utilizado previamente estos fondos, o incluso el conocido tema de los sobresueldos, por ejemplo, que varios funcionarios
aún sin querer queriendo, han dicho, es que a mí de casa presidencial me pagaban en un sobre, se en efectivo, me decían que no declarara nada, sí, y que después fuimos conociendo que estos fondos provenían de la partida secreta, y la reserva de la información de esta partida secreta es gracias a que lo permite la ley del organismo de inteligencia del Estado. Entonces, hay muchas deficiencias en la regulación de esta información, y lo que nosotros estamos solicitando es que se cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que también se garantice el derecho de acceso a la información pública sin violentar ningún plan que ya tengan establecido, y también que se permita a la Corte de Cuentas, a la Corte Suprema de Justicia incluso, o si la Asamblea Legislativa tuviese una comisión especial para investigar el uso de estos fondos, se garantice el acceso a esta información, porque de momento, incluso para entregarle los datos a la Corte de Cuentas, han dicho, mire, es que el artículo 8 de la ley del OIE dice que no le puedo entregar nada. Entonces, esto es lo que tenemos que ir superando, e incluso pensar en una nueva ley del organismo de inteligencia de Estado, y por tanto un nuevo reglamento para esta ley. Ahora bien, los amigos de la revista Factum hicieron una investigación que tenía que ver sobre cómo se ha estado manejando los recursos en Casa Presidencial, y se supone que a partir de la administración de Sánchez Serén, prácticamente el cierre, hubo una especie de quiebre de cómo se manejaba o cómo fluía el dinero, ¿no? Y en el contexto también hicieron esa investigación donde decían ellos que la Fiscalía decía, por ejemplo, que el presidente Sánchez Serén ayudó en el desvío de $14 millones durante el gobierno de Mauricio Funes. Entonces, Salvador Sánchez Serén, que era vicepresidente de la República, ¿no? Pero se supone que durante la administración ya como presidente Sánchez Serén hubo un cierto manejo ahí en el tema de cómo se engordaban una cuenta específica recibiendo fondos de otras dependencias. ¿Qué seguimiento le han dado ustedes a esa parte? Bueno, lo que nosotros hemos indicado en informes anteriores realizados desde Funde es que lo que ha posibilitado la gran corrupción de los expresidentes o de periodos anteriores ha sido, en primer lugar, la reserva absoluta que han tenido estos gastos y que no han permitido buenas auditorías o que la Corte de Cuentas realice su trabajo según lo está establecido en la ley, y adicionalmente triangulación que ha habido en periodos anteriores para poder inyectar más fondos a esta partida de gastos reservados y al final justificarlo como actividades de inteligencia. Entonces, el problema es que la ley del organismo de inteligencia del Estado, como lo mencionaba anteriormente, le deja casi todo en manos del presidente, y muchas veces, tal vez nosotros yendo un poco más allá y pensando cómo funcionan las cosas, es el secretario privado, como hemos visto en los casos, principalmente el del expresidente Saca, quien autoriza los pagos, y puede que solo le haya dicho al presidente, mire, necesitamos pagar una determinada actividad, autoríceme esto y fírmeme. Y después el presidente dice, es que yo no sabía para qué lo iban a utilizar, pero porque no hay establecido un mecanismo para dar seguimiento al uso de estos fondos. Sí, excelente. Sonia, ¿y bastaría entonces eventualmente que se pueda declarar inconstitucional ese artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado y ver esta parte del reglamento, o qué habría que hacer más? Dentro de las competencias que tiene la Asamblea Legislativa y Presidencia, lo que es iniciativa de ley, debería de reformularse o derogarse. Ellos podrán hacer sus valoraciones, inclusive hacer una nueva ley que se adecúe a lo que son los parámetros y principios constitucionales que tenemos, además de la nueva ley de acceso a la información pública, porque ya la Sala de lo Constitucional, en varias inconstitucionalidades, amparos, que fueron referentes para poder interponer esta demanda, manda y cita a la Asamblea y a la Presidencia a reconsiderar que se emita una nueva ley, ¿verdad?, que abarque y no deje de lado el derecho de acceso a la información. También el Instituto, en varias resoluciones, en donde casos de Funde se han llevado a cabo, como ha sido la reciente sobre los libros diarios, que también estuvo el compañero Jaime López, ¿verdad?, con mi persona, que inició esa demanda, en donde también se tocó el punto sobre los gastos que hace la OIE, los gastos que hace Presidencia, los fondos que son distribuidos, y de que una manera muy genérica Presidencia reserva todo,
basado en esta ley. Entonces, un punto muy importante para tomar en cuenta a la hora que nosotros a elaborar ciertos escritos y en esta la demanda fue que cita de que la LAIP está por encima de la Ley de Inteligencia del Estado, en el sentido de que el derecho del ciudadano tiene que valorarse por la secretividad que tenga alguna información. Si es cierto, por mandato constitucional, los planes militares, seguridad pública y seguridad ciudadana tiene que estar como reservado, y eso es entendible, ¿verdad? Porque obviamente la pregunta anterior que le hizo a Jessica, no podemos conocer cuáles son los planes operativos que puede estar iniciando la policía para combatir la corrupción o en este caso combatir las extorsiones. Sí, eso no, solo lo puede conocer el presidente, ¿verdad? Sin embargo, la distribución de los fondos que se utilicen para operativizar este tipo de contingencia, eso sí es conocible, porque eso marca dentro de lo que es el derecho del ciudadano a conocer cómo se están distribuyendo estos fondos para combatir corrupción o combatir los delitos de extorsión, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí la medida, digamos, pueden existir 3 medidas, que puede ser adecuar el artículo 8 y 12, que marca la secretividad total de cualquier información por parte de la inteligencia, a criterios que se adecúen al derecho de acceso a la información pública. Y si no, crear una nueva ley, ¿verdad?, amparados en los artículos que dicta el derecho de acceso a la información pública y principios de transparencia y rendición de cuentas. Excelente, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, se recuerdan ustedes, el Faro publicó en agosto del año pasado, justamente decía, una investigación presidencia de Sánchez Serén no permitió a los auditores acceso a sus gastos reservados. Se refería a auditores de Corte de Cuentas de la República. Había ahí declaraciones de Carmen Elena Rivas Landaverde, la actual presidenta de la Corte. Y bueno, ya el presidente Nayib Bukele, que ha hecho referencia también a esto, no de facilitar condiciones. Hablemos un poco más de este tema de transparencia y lo que tiene que ver con ese tipo de decisiones que se toman, hasta dónde ha habido discrecionalidad también en esto o exceso de discrecionalidad. Vamos a la pausa. Es un gusto que sea con nosotros en 8 en punto. Jessica, entonces decíamos, el caso de, creo que es importante analizarlo a la luz de cuáles son las facultades que tienen las instituciones, pero qué tanta robustez también tenemos en la institucionalidad del país para poder entrar en la investigación de manejo de los recursos públicos. El caso de la Corte de Cuentas de la República, ya ha estado con nosotros también acá la presidenta de la institución hablando sobre este tema, estuvo la otra vez y obviamente hemos conocido también declaraciones del presidente de la República, el actual, diciendo de que abrirá, ¿no?, los espacios para que las instituciones puedan hacer investigación o una especie de auditoría sobre cómo administró valga la redundancia, la administración de Sánchez Serén, los recursos públicos a la luz de esos fondos que son reservados o discrecionales. Pero ¿cuál es el estado entonces que tenemos de institucionalidad? ¿Se puede hacer mucho con lo que tenemos o hay que seguir haciendo modificaciones a la ley? Creo que, como en muchos otros casos de nuestro país, lo que está establecido en la ley está bien, pero no la manera en cómo lo estamos aplicando. Hasta donde nosotros hemos indagado, cuando a la Corte de Cuentas de la República, una entidad o cualquier institución pública que maneja fondos públicos le niega acceder a información para realizar su trabajo de auditar y velar por el uso correcto de estos recursos, lo que debería hacer la Corte de Cuentas es presentarse ante la Fiscalía para denunciar el hecho. Y eso no lo hemos visto con ninguno de los casos que ha sonado a este respecto. O sea, ir a la Fiscalía porque entonces se configura un delito. Exacto. Y la Fiscalía esperaría acompañar para poder finalmente acceder a esta información y que la Corte de Cuentas pudiera hacer el trabajo que está establecido que realice. El problema es, si por ejemplo revisamos
incluso cuando ellos han dicho que han hecho el trabajo de auditar los fondos de casa presidencial, tal vez no llegar al detalle de los gastos reservados, pero encontramos solamente informes limpios, no hay ningún hallazgo, no hay ningún comentario y vemos todo lo que ha pasado con fondos de casa presidencial en los periodos presidenciales anteriores. Entonces ahí primero surge la interrogante de cómo está haciendo su trabajo la Corte de Cuentas de la República. O sea, le está cumpliendo tal cual la ley se lo mandata, la Constitución se lo mandata y adicionalmente, ¿por qué no han acudido a la Fiscalía? O desconozco si existe otra institución incluso a la que podrían acudir para hacer su trabajo. Sí, por eso preguntaba si había en esto, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con la falta de una legislación, claridad o ambigüedad en la legislación, como para que en un momento determinado las instituciones responsables no actúen, o es, no sé si llamarlo negligencia en términos de tomar acción a partir de lo que la ley mandata. En realidad a veces es ambigüedad en la interpretación de la legislación o el decir desde la Corte de Cuentas, no mire, no lo voy a hacer porque en el artículo 8 de la ley del OIE dice que no me van a dar acceso y hasta ahí lo dejamos, sin pensar que por encima de esta ley puede estar la misma ley de la Corte de Cuentas o la ley de acceso a la información pública que ya decía Sonia anteriormente. Y otra cosa es también la información que Presidencia en algunas ocasiones ha dicho va a entregar, si bien el presidente Bukele lo está diciendo ahora, también lo había dicho anteriormente el presidente Sánchez Serén y finalmente no hubo acceso a dicha información. Incluso en el plan Cuscatlán presentado a finales del año pasado por la fórmula Bukele-Ulloa, decían que los gastos reservados de Presidencia ha sido un presupuesto especial, le denominan ellos, sobre el que no se ha tenido que rendir cuentas a nadie y esto ha propiciado la corrupción del más alto nivel. Y ante esto la propuesta es eliminar cualquier mecanismo que propicie este tipo de presupuestos o partidas de gastos reservados. Es la propuesta que hizo la fórmula que ya está en la Presidencia de la República. Nosotros de verdad esperamos que puedan seguir adelante con este plan, lo cual llevaría a hacer ajustes mucho más complejos de los que estamos proponiendo tal vez, pero de momento lo que nosotros estamos buscando es que los fondos que se están manejando de esta manera puedan ser transparentados y se rinda cuenta sobre esto. Claro, si la Corte de Cuentas tiene acceso a esto, hace sus informes de auditoría y estos tendrán también carácter reservado para poder cuidar esta información que se brinda. Y se puede hacer una versión pública de las auditorías, pero no es que nos van a dar acceso a todos los hallazgos o a toda la información que ellos puedan acceder. Igual, si se crease una comisión especial para estudiarlos, deberían también mantener toda esta información bajo reserva, por ejemplo. O sea, siempre habrá un mínimo de información reservada. Exacto. O sea, eso está Sí. claro, ¿no? Sí. O sea, porque estamos hablando de información que compromete. Exacto. Y por ese motivo, precisamente, para evitar cualquier, comprometer aspectos que pueden ser muy delicados ya desde las actividades que realiza Presidencia o incluso de cualquier otra institución. ¿No? Exacto. Sí. Sí. Sonia, yo creo que es importante saber entonces a la luz del andamiaje que se ha construido a nivel internacional sobre el tema de transparencia, por dónde debe ir avanzando el país, ¿no? Porque de repente uno lo que ve es que sí, hay avances en ciertas áreas, pero de repente hay como frenos. Y en este caso pues que estamos hablando de Casa Presidencial, ¿avanzar en qué dirección? Ya está claro, ¿no? Ustedes dicen, bueno, hay que establecer una inconstitucionalidad, pero hay que trabajar entonces de normar de mejor manera esto. Pero ¿qué tanto se puede ir avanzando? Creo que desde que inició o entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, Presidencia ha sido la institución del Estado que menos apertura ha tenido con acceso a la información. Creo que se va avanzando de forma muy lenta, ¿verdad? A comparación de otras instituciones, no necesariamente internacionalmente, se habla mucho de la transparencia, combate a la corrupción. Aquí se está haciendo muy lento, en el sentido de que Presidencia, que es la del órgano, ejecutivo, es la que poca apertura da a eso. Sin embargo, el instituto ha funcionado en el sentido de otorgar acceso a versiones públicas de cierta información, más no la totalidad, por existir impases como la ley del organismo del Estado o otro tipo de reglamentos. Sin embargo, el avance va a ser un poco lento.
¿verdad? Esperamos que con este nuevo gobierno la apertura sea más por parte de nosotros, pues, y la ciudadanía siempre exige más información. Hay mucha información que puede ser reservada, pero siempre hay lo que son las límites para declarar una información reservada, declarar una información confidencial, cuando lo que manda es un principio de transparencia, máxima publicidad y una rendición de cuentas. Ahora, en términos del comportamiento de transparencia a nivel internacional, ¿cómo está El Salvador, a nivel latinoamericano, por ejemplo? O sea, ¿hay alguna estadística que nos indique, por ejemplo, cuál ha sido, en qué posición se encuentra el país sobre transparencia, qué tanto estamos avanzando, o el comparativo, no sé si latinoamericano o centroamericano? Bueno, de los índices más conocidos es el que elabora Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción. La última medición se presentó a principios de este año, corresponde a 2018. Y pues, no somos de los últimos, pero nuestra evaluación es muy baja. No hemos pasado de 40 puntos sobre 100 posibles en los últimos 10 años. Y el promedio latinoamericano es de 44, por ejemplo, se evalúan 180 países y nosotros estamos en la posición 112. Y en las primeras posiciones vemos países como Dinamarca, de repente Finlandia, por ejemplo. Y en Latinoamérica los que siempre van punteando, digamos, en la región son Chile, Uruguay, y si vemos a nivel de continente también está Canadá, por ejemplo, que ya tienen más desarrollado esto del acceso a la información pública, de establecer claramente los límites bajo los cuales se puede reservar información y, por tanto, hacen muy suyo esto de la norma es máxima publicidad y se reserva en situaciones especiales. Entonces, nuestro país tiene un enorme reto enfrente y también, volviendo un poco al tema que abordábamos anteriormente, necesitamos necesariamente pasar por fortalecer nuestras instituciones contraloras, porque el trabajo que ha estado haciendo hasta el momento la Corte de Cuentas de la República para verificar un uso adecuado de los recursos públicos de todas las instituciones todavía nos está dejando muchos pendientes y ahí es donde hay que reforzar necesariamente y, por supuesto, ampliar más la frontera informacional, a ir abriendo más la información para permitir no solo el control de las instituciones contraloras, sino también de la ciudadanía. Bueno, excelente. Vamos a hacer la última pausa comercial. Dediquemos los últimos minutos a hablar un poco sobre algunos hechos puntuales. Por ejemplo, recientemente ustedes vieron la discusión que se abrió, la polémica, la controversia, luego que se designara un director ejecutivo dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública proveniente de Casa Presidencial de la ex Secretaría de Transparencia. Finalmente él tomó la decisión de renunciar, o lo renunciaron, pero el asunto que ya no continuó. Y en medio de esto también hubo una carta abierta a los titulares de los entes obligados considerados, dice el Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información. Es decir, son dos hechos distintos, pero que me interesa que lo veamos a la luz del papel que está desempeñando en este momento el Instituto de Acceso a la Información Pública en nuestro país. Hacemos una pequeña pausa, volvemos. Creo que es importante, relevante, ¿no?, poder analizar un poco sobre el contexto de lo que está ocurriendo en el país, Jessica y Sonia, y sobre todo esto que tiene que ver, decíamos antes, este director ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública proveniente de la ex o la desaparecida Secretaría de Transparencia. Ya vieron ustedes todo lo que se articuló en redes sociales, Twitter, en Facebook, el malestar, la inconformidad de muchos sectores por este nombramiento, porque decían, bueno, ¿cómo es posible? Hay una contradicción en el Instituto de Acceso de poner a alguien que incluso tuvo una actitud prácticamente de ocultar información desde Casa Presidencial. ¿Cómo ven ese hecho? Al final, obviamente, renunció esta persona, ¿no? Pero ¿qué implicaciones puede tener, digamos, para el instituto mismo?
Bueno, la ventaja o desventaja del instituto es que por la labor que han venido haciendo y quizás la esperanza que muchos ponemos en que sea una institución que vaya abriendo un poco, poner más luz sobre muchos temas o cerrando espacios a la corrupción por otro lado, cuando nos enteramos muchas personas que a la persona que había sido designada para ejercer el cargo de director ejecutivo en el instituto era alguien, no solo porque procedía de la Secretaría de Transparencia, sino que porque había representado los intereses de presidencia muchas veces y su negativa para entregar información en manos de presidencia fue casi siempre muy contundente y sin dar su brazo a torcer. Pueden haber sido órdenes de sus jefes, por supuesto, pero era una persona que trabajaba por no entregar información de casa presidencial. Entonces, como que a uno ahí no le cuadra mucho cómo están poniendo a alguien que hasta el momento ha estado trabajando por no dar acceso a la información y que en muchos casos, ya después de pelearla con el instituto, terminaba siendo información declarada pública, oficiosa, y ahora lo vienen a poner de director ejecutivo en una institución que está encargada de velar por cumplir adecuadamente con lo que establece la ley. En su momento se sugería, ¿no? Es que él es director ejecutivo, no necesariamente, no estamos hablando de, porque incluso se pedía la intervención del presidente de la República, ¿no? Que puede incidir, pero debo entender que es a otros niveles, en otros casos, y se refería más en el caso de, con los representantes directos, los comisionados, ¿no? Y decía entonces, no, pero es que él no es comisionado, él solo va a ser una persona operativa. Exacto. Bueno, en realidad, como aún si es cargo de confianza, persona operativa, lo que debería primar es el mérito. Y con esta persona, más allá de la trayectoria que ya se conocía por los casos previos que habíamos llevado desde Fundialac u otros ciudadanos que habían ido a literalmente pelear información pública en el instituto, adicionalmente no teníamos el respaldo del proceso que había seguido el instituto para elegir a esta persona. Y es lo que hemos visto en muchísimas elecciones de funcionarios, que tenemos una lista, eligen al número 8, pero no me dicen por qué el 8 era mejor que el 1, el 2 o el 3, por ejemplo. Entonces, mientras no tengamos procesos transparentes para elección de cualquier cargo público, que al final son servidores para todos los ciudadanos de este país, vamos a tener este tipo de problemas y que a veces puede que lleguen personas con todo el mérito para fungir en ese cargo, pero si no se demuestra adecuadamente también no nos genera confianza y es un punto muy importante. Ahora, mientras tanto, esta semana se conoció que la Fiscalía General de la República ya abrió un proceso en contra de Hernán Contreras y ya un procedimiento que está abierto a nivel de tribunales. Hernán Contreras, el expresidente de Corte de Cuentas de la República, que en su momento fue señalado, ¿no?, de entrega de finiquitos express y de otro tipo de acciones. Entonces, ¿cómo se camina en esa dirección en este país? La primera reacción al ver esto es como, ya era hora, hasta muchos se habían tardado. O sea, decir, tenemos ya varios procesos contra expresidentes u otros funcionarios, sabemos que la Corte de Cuentas actuó dándole finiquitos express o haciendo informes que no mostraban ningún hallazgo, a sabiendas que todo estaba mal en el adecuado funcionamiento de las instituciones y el adecuado uso de los recursos que tenían. Entonces nosotros esperamos que, bueno, la Fiscalía siga un proceso debido y que ojalá las demás instituciones también colaboren para que se vaya avanzando con este proceso y vayamos conociendo tal vez información que ojalá hubiéramos conocido previamente y no hubiéramos tenido que esperar tanto tiempo. Perfecto. Sonia, el caso Hernán Contreras entonces podría sentar un buen precedente en adelante, sobre todo porque se habla de este caso, de en qué se pudo haber convertido en los últimos años, bueno, casi que de siempre, la Corte de Cuentas de la República, ¿no? Porque siempre se ha señalado incluso el hecho de que ha sido una especie de coto de caza de los partidos políticos. Y Corte de Cuentas entonces dice, bueno, ha sido más un instrumento, una caja de resonancia de los partidos, más que desarrollar su trabajo como manda la ley. Así es. Esto nos dice de que por qué camino podría ir, digamos, las investigaciones de Corte de Cuentas, ¿verdad? De buscar indicios que nos lleven a que existen funcionarios que son servidores del pueblo y que niegan acceso a la información o, en el caso, ejercer su deber como funcionario público. El caso de fiscalizar instituciones del Estado, ¿verdad? Por el simple hecho, por ejemplo, Presidencia, que no entrega toda la documentación para que ésta sea auditada, o entregar lo que son los finiquitos express.
Entonces sería un buen paso esta noticia, ¿verdad? Estas investigaciones que está arrojando la Corte de Cuentas y que siga el proceso de investigaciones contra otras instituciones del Estado o funcionarios públicos para que si existen indicios de actos de corrupción. Ahora, siempre alrededor de esto la pregunta que subyace es, por ejemplo, si es que o tenemos suficiente institucionalidad y lo que hay es una acción de negligencia o efectivamente se requiere de actualizar. No, vaya, si nos vamos a Corte Suprema de Justicia, todo lo que tiene que ver con probidad, pues sigue una ley que es de 1950 y cuánto, 56, 58. Todavía no tenemos una ley de probidad en el país actualizada. Sí, igual que como la ley de organismos de inteligencia del Estado, creo que deberían de reformularse y adecuarse a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, principio de máxima publicidad. Entonces, creería yo que debería de mejorarse, reformarse esas leyes desde la Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo, para que evitemos tantos problemas o conflictos, ¿verdad? Y se combata realmente lo que son actos de corrupción en las instituciones del Estado. Sí, para cerrar, Jessica, con la actual administración, ¿no? Obviamente tiene apenas 28 días de haberse instalado el presidente Nayib Bukele ahí en Casa Presidencial, pero uno dice, bueno, de alguna forma se sugiere en todos los niveles, como apenas comienza esta administración, tiene una especie de hoja en blanco. ¿Cómo debe llenarse o irse llenando esa hoja en blanco? Bueno, dados los casos de corrupción anteriores que hemos tenido de, expresidentes de la República, creo que tienen un gran compromiso de combatir la corrupción desde el Ejecutivo, y esto también para ir ganando la confianza de la gente lo van a lograr solamente transparentando su gestión, siguiendo los procesos que ya están establecidos en las diferentes instituciones para licitaciones o contratos, que es tal vez lo que nos está dando ahorita un poquito de temor por la premura con la que se quiere atender todo, y siendo también abiertos a la crítica, porque hasta el momento estamos viendo un bloqueo a algunos que quieren ser como más críticos de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo, y también de estas críticas constructivas, por supuesto, es que se puede aprender cómo mejorar la gestión. No es una página en blanco, un libro en blanco, tal vez el que ellos están comenzando a escribir, pero la ciudadanía no ha dado un cheque en blanco para que hagan o deshagan a su antojo. Necesitamos tener certeza del rumbo que se va a tomar y, por supuesto, acceder a información clave que nos permita saber por qué se están tomando las decisiones y hacia dónde están apuntando con estas decisiones. Sí, y ahí lo relevante, ¿no?, que hubo esta semana también del Instituto de Acceso a la Información Pública con esta carta abierta a los titulares de los entes obligados, decía sobre el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información, ¿no? Sí. Donde recordaba las facultades y a lo que están obligados. Sí, claro. Y ahí tal vez un punto que me gustaría abordar antes de finalizar es la estabilidad que debe garantizarse a los oficiales de información, a los que están en las oficinas de acceso a la información en cada una de las instituciones, porque hemos conocido algunos que han sido removidos de su cargo, y es un recordatorio, pues este no es un cargo de confianza, es un cargo muy técnico, se les debe brindar protección porque están ellos a su vez protegiendo un derecho fundamental de nosotros los ciudadanos. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Jessica, por compartir con nosotros. Muy amable. Gracias, Sonia. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que también nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Buenas noches.